Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y en esta ocasión nos disponemos a realizar la actividad final del curso Contratación Pública y Privada, donde estaremos abordando los temas de la unidad 1, 2 y 3. En esta ocasión, en la fase 5, desarrollaremos el tema de diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Este grupo está conformado por Fernando Luis Estrada Amaya, quien se dirige a ustedes, Arles Darío Rodríguez, Lorena Inmaculada Salas, Claudia Maritza Torres. Introducción. Un contrato es el resultado de un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas, donde a través de un documento especifican las condiciones, cláusulas con sus respectivas obligaciones, donde se expresa el consentimiento al firmar el acuerdo sellando ese contrato. Existen los contratos públicos y privados. En este trabajo abordaremos los temas de la unidad 1, 2 y 3 de este curso, resaltando la diferencia entre el contrato público y privado, su clasificación, partes, principios y responsabilidades por incumplimiento como resultado de esta actividad. Diferencias entre contrato público y privado. Haremos mención de algunas diferencias. En el contrato público, la selección del contratista se hace a través de licitación pública. En el contrato privado se hace bajo las libertades y voluntad de quienes contratan. En el contrato público se exige al contratista el registro único proponente. En el contrato privado se celebra libremente teniendo en cuenta lo pactado entre las partes. En el contrato público, la entidad estatal tiene prioridad y superioridad. En el contrato privado se hace bajo condiciones iguales. En el contrato público están sujetas a la administración pública. En el contrato privado están sujetos a las voluntades entre las partes. En el contrato público la inversión la hace el Estado. En el contrato privado la hacen de tipo privada. En el contrato público está regido por el derecho administrativo. El privado está regido por el derecho civil. Partes del contrato público y privado. Partes del contrato público. El contratante, que en este caso es la entidad estatal. El contratista es el que provee el bien o el servicio del Estado. El interventor es el encargado de la entidad pública para vigilar el objeto del contrato. El objeto del contrato determina la voluntad de las partes. El presupuesto presenta el valor base y los anexos contienen las especificaciones de presupuesto, alcance y localización del proyecto. Partes del contrato privado. Título del contrato. Presenta la naturaleza del contrato. Contratista. En este caso una persona natural o jurídica. Contratante. También una persona natural o jurídica quien paga el servicio o producto ofrecido. Cuerpo sustantivo. Presenta las partes involucradas. Personas naturales o jurídicas. Posición. Relaciona los hechos y antecedentes relevantes. El cuerpo normativo contiene los acuerdos, pactos del contrato y disposiciones. Anexo y cierre. El cierre indica la forma de efectuar el acuerdo entre las partes. El anexo presenta de forma detallada aspectos complejos del contrato para comprensión. Principio de contratos público y privado. Principio de contrato público. Tenemos el principio de interés público. La finalidad esencial del Estado son de servir a la comunidad y promover prosperidad y bienestar social. Transparencia. Garantiza la moralidad, transparencia de todos los principios en el proceso. Principio de planeación, el principio de libre concurrencia. Todos tienen derecho a participar y a contratar en una licitación pública debido a procesos, que las cosas se hagan conforme a la ley, la parte administrativa. El principio de igualdad garantiza que exista un mismo trato y protección a todas las personas, en excepción de aquellas que requieran un trato especial por sus condiciones. Imparcialidad indica la actuación de las autoridades que deben con finalidad garantizar y asegurar los derechos de todas las personas. Seguimos con principio de contrato público. Principio de buena fe. Busca que la actuación de las autoridades y particulares debe estar sometida a compromiso o comportamiento leal y fiel. Moralidad enfoca la obligación que tiene toda persona y todo servidor público de actuar con rectitud y lealtad. De participación enmarca el derecho que todos tienen de participar en una contratación estatal a través de la licitación pública. Responsabilidad enfoca que las autoridades administrativas, como los que contratan como sus agentes, deben asumir responsabilidades y las consecuencias que cause sus decisiones, sus omisiones o extralimitaciones de sus responsabilidades y funciones de la ley y la Constitución. Publicidad. Todo acto, contrato y resoluciones deben de ser dadas a conocer al público. Principio de coordinación. Las autoridades concertarán sus actividades
con las otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el conocimiento de sus derechos a los particulares. Eficacia enfoca que todas las autoridades busquen el logro de la finalidad en cada procedimiento. Continuamos con los principios de contrato público. Principio de economía. Busca que las cosas se hagan teniendo en cuenta la menor cuantía de gasto en documentos necesarios en el menor tiempo posible, pero con calidad. De legalidad. Busca que las actuaciones de la parte administrativa se hagan establecidas bajo los parámetros que establece la ley. De celeridad. Busca que la diligencia se haga en los tiempos establecidos sin dilaciones injustificadas, cumpliendo siempre con todos los términos legales. Previsibilidad. Busca que se identifiquen todos esos riesgos que se puedan presentar como contingencia, enfocando los posibles eventos que se den a futuro y que puedan impactar la conmutatividad. Principios de contratos privados. Principio de abuso del derecho. Se da cuando el derecho subjetivo ejercido por el titular lo usa de forma abusiva contra la norma o cuando debe ejercer el derecho y no lo ejerce. De autonomía de voluntad, donde se expresan las voluntades de las personas que contratan. El principio de buena fe es donde las personas que contratan llevan una buena intención de cumplir con sus obligaciones. Consensualidad, el acuerdo mutuo que sea entre las partes al momento de contratar. Obligatoriedad, donde se especifican las obligaciones de cada parte. Fraude de la ley, lo que indica que puede darse en contra de la ley y se hace en sentido malicioso, viola causando daños a las otras partes. Relatividad, busca que las obligaciones generadas y los derechos beneficiosos como las que son contrarias entre las partes que se celebran el contrato se puedan dar en caso que las consecuencias de un contrato puedan causar daños. Bueno, entre otros principios de los contratos privados tenemos el de imprevisión, el de error común, enriquecimiento sin causa, el de costumbre, causa concreta, eficiencia, principio de sociabilidad y solidaridad, principio de imparcialidad. Tipos de contrato público y privado. Tipos de contratos públicos. Tenemos el contrato de concesión, que se le otorga a una concesionaria la prestación de una operación o una explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público. Tenemos el de obra, que enfoca la parte de las construcciones, de consultoría. Tenemos el contrato de prestación de servicios y tenemos el contrato de encargos fiduciarios y fiducias públicas. Bueno, dentro de la contratación pública tenemos las siguientes modalidades. La modalidad de licitación pública, concurso de mérito, contratación directa, selección abreviada, menor cuantía. Tipos de contratos privados. Bueno, en la realización de la actividad podemos definir los diferentes tipos de contratos privados que tenemos, como lo es el unilateral y bilateral, el gratuito u oneroso, el conmutativo y aleatorio, el consensual, real y solemne, principal y accesorio. Estos fueron los tipos de contratos que ya definimos en las actividades y que se dan en la contratación privada. Entre estos también tenemos los tipos de contratos según ejecución, contratos de ejecución inmediata y contratos de ejecución sucesiva. Responsabilidad por incumplimiento de contrato. Dentro de los contratos siempre existe riesgo que haya incumplimiento. Por tal razón existen las normas y las leyes para regularlo. El incumplimiento del contrato trae consecuencias, como consecuencia una serie de responsabilidades, obligaciones, sanciones, incluyendo indemnización por perjuicio. El Código Civil en artículo 1101 establece que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravertieren al tenor de aquella. Los daños y perjuicios causados por incumplimiento de contrato engloban la pérdida sufrida como la ganancia dejada de obtener, lo que quiere decir daño emergente y lucro cesante. Los incumplimientos nacen, o de esos incumplimientos nacen las responsabilidades contractuales, extracontractuales y civiles. Responsabilidades por incumplimiento al contrato público. Poder sancionatorio. Las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente un contrato si éste incurrió en incumplimiento que pudieron paralizar su ejecución. Los perjuicios derivados por la ampliación del término. Las entidades públicas deben indemnizar a los contratistas por los perjuicios derivados de la ampliación del término de duración de la obra contratada. En este caso también se dan las responsabilidades del contratista. Debe indemnizar a una entidad contratante por haber incumplido el contrato. Se dan también la responsabilidad contractual, extracontractual y civil.
Principio de igualdad de interés general y particular. Principio de igualdad es un elemento fundamental para un Estado constitucional de derecho como lo es Colombia, ya que este determina un trato por igual en términos generales para cada colombiano. Es importante tener en cuenta que en un proceso de selección para contratar se requiere que exista la igualdad de oportunidades entre quienes participan, recibiendo un único tratamiento para todos, lo que indica que no tiene lugar la discriminación. Interés general. En esta cláusula más indeterminada, cuyo objetivo ha de hacerse explícito en cada caso concreto, lo que se busca es que prime el interés general común y no el particular, siempre y cuando esto represente beneficio para una sociedad. Interés particular. Se parte de considerar lo social por encima de lo individual o particular. Siempre resaltará el interés de la mayoría en una comunidad que el individual, siempre y cuando represente beneficios para todos. Este principio en la contratación privada prima, ya que cada parte persigue su propio interés. Conclusión. Las leyes en Colombia han establecido una completa normatividad al momento de hacer celebración de contratos. Esto con el ánimo de evitar la corrupción y castigar al que infringe estas normas, las cuales orientan que los contratos deben de hacerse de forma transparente. Para nosotros como futuros profesionales de contaduría pública, ha sido de mucha importancia abordar todas las temáticas del curso de contratación pública y privada, donde pudimos analizar los diferentes tipos de contratos públicos, sus partes, sus principios, su clasificación, la responsabilidad por incumplimiento, como también analizar las diferencias entre un contrato público y privado. La experiencia que nos deja y el conocimiento nos ayuda a fortalecernos para enfrentar los retos que nos esperan como futuros profesionales, donde no seremos ignorantes frente a las empresas públicas y privadas, ni tampoco a la normatividad vigente en Colombia, lo cual nos deja esa competencia para emprender proyectos que resulten en bienestar propio y común de nuestras regiones. Para la realización del trabajo tomamos las diferentes fuentes que nos proporciona la universidad, como también otras fuentes que consultamos en internet. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.